La estafa lechera, la estafa de Segalmex, uno de los asuntos de mayor corrupción en la historia del país. Quizá el de mayor si nos vamos por la cantidad de lana que ha desaparecido. Cuando fue la estafa maestra fueron unos 6,000 millones de pesos. La estafa lechera, la estafa de Segalmex, todo lo que tiene que ver con Segalmex, pues habrán sido, ¿qué le gusta a usted? Unos 12,000 millones de pesos. Se hablaba de 15,000 millones, pero bueno, pues ya le han ido ahí reduciendo. Dicen los defensores de la 4T que son 9,000 millones, pero aún así reconocen la cantidad de desvíos que se dieron. Bueno, pues ahora parte de estos desvíos, parte de todo este cochinero gigantesco, salpica, y salpica fuerte a Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, al mismo partido Movimiento Ciudadano y a un empresario ya con larga data de corrupción que se llama Alejandro Puente. Salvador Mejía se echó un clavado a todo este asunto y está aquí con nosotros. Salvador, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Luis, buenos días al auditorio. La estafa lechera. Así le puso Reforma. Se me ocurren como 7 chistes. No, bueno, sí, pero ¿qué te digo? Si usted pensaba que la leche Betty de Martí Batres era mala. Ándale, si tú pensabas que la leche Betty de Martí Batres era lo peor. La leche de Movimiento Ciudadano. Qué cosa ahí. Ponte serio, Salvador. ¿Dónde serio? No puedo, Luis, porque... Ya mejor reír que llorar. Sí, Luis, porque tanto drama... A veces es la herramienta para entenderlo. Sí, claro. Es burlarnos Pues a sí, más no poder de lo que está ocurriendo, porque estamos viendo cosas totalmente sui generis. Pero voy a hacerte caso. Me voy a poner tantito serio. A ver, Luis. Por muy abogado que yo sea, o sea, sí, los abogados que estamos en la cima de la cadena alimenticia, no... De todas maneras, le hacemos caso a los que nos rodean. Y si algo te he aprendido como periodista es que si tú entrevistas a alguien, a una dirigente, a un senador, a la lideresa de la fracción en la Cámara de Diputados, tienes que darle voz al de enfrente también. Sí, claro. Si entrevisto a A, tengo que entrevistar a B. Claro. Eso es algo que te he aprendido desde el día 1. Entonces, Luis... Si nosotros hemos criticado fuertemente los casos de corrupción que afectan a Morena, claro, te hago una pregunta, Luis, entonces, ¿por qué no tendríamos que hacer lo mismo cuando un evento de corrupción que ya involucra a un ciudadano de a pie, bueno, una persona que no tiene un cargo público, como es Alejandro Puente, Córdoba, si hay un escándalo de corrupción que afecta a un partido de la supuesta oposición como Movimiento Ciudadano, ¿por qué no tendríamos que estarlo analizando, Luis? Okay. Para empezar, ¿no? Digo, porque he escuchado y he leído a varias personas que quieren colocar este reportaje primero de Mexicanos contra la Corrupción y luego ya profundizado por el Reforma, que señala que una persona muy vinculada a Movimiento Ciudadano pues es parte de esta gran estafa. Tú dabas la cifra, Luis, de Segalmex. A mí me encanta esta cuenta en Twitter, Segalmex desvió más que. Y sí, nos están poniendo las cifras por ahí de los 12,000 millones. 12,000 millones. 12,000 millones, digo, pesos para arriba, pesos para abajo. Ya llegará el momento en el cual tendremos certeza. Pero dejo esta pregunta. A los que se enojan de que estamos analizando un acto de corrupción dentro de la supuesta oposición en México, ¿por qué no? Si hemos dicho que, por ejemplo, el facturero, el rey del Huachicol, perdón, se me fue el nombre, que mataron en... claro, Carmona. Carmona, que supuestamente financió candidaturas de Morena, ¿por qué no hablar de Alejandro Puente? ¿Por qué no hablar de su relación con... ¿Quién es él? Es un empresario que tiene mucha relación con el tema de telecomunicaciones. Okay. E incluso, Luis, auditorio, este personaje, Alejandro Puente, en su haber tiene incluso la representación de varias cámaras gremiales y también tiene, por lo que pude investigar, incluso ya tiene amparos promovidos y eso significa que tiene órdenes de aprehensión. Incluso... insisto, no lo he podido determinar con precisión, pero por lo que pude ver de bote pronto, órdenes giradas por el famoso juez Delgadillo Padierna, ¿no? Okay. Tan afín a la 4T. Es un empresario que además de esto entró en contacto con Segalmex, el Segalmex de René Gavira y todo
este núcleo de personas tan cercanas al presidente, unos ya en la cárcel, otros ya fugados, otros perdonados por el señor presidente. Pero ¿qué es lo que nos tiene que importar de Alejandro Puente? Vinculado con la estafa maestra. Primero, que a diferencia de muchos casos de corrupción, la fiscalía por fin tiene un chivato que sí funciona. Tiene un testigo protegido. Ricardo José Lambretón López Ostolaza, perdóname. Sí. Yo ni siquiera yo entendí mis propias notas. Lambretón. Ricardo Lambretón. Ricardo José Lambretón López Ostolaza. Fue socio, y fíjate, bien divertido, bien interesante. Fue socio de Alejandro Puente Córdoba, pero bajo una relación no de iguales. Por lo que pude entender de toda la investigación que se aventó Reforma, siempre fue coaccionado por Alejandro Puente, de una u otra forma muy interesante, digno de una plática, como diría mi padre, en paz descanse, digno de unos mezcales, porque realmente ni siquiera logré percibir que este ex socio de Alejandro Puente incluso haya ganado dinero, porque le dieron acciones y luego se las quitaron. Y bueno, el chiste es que como parte de unos contratos que recibió con Segalmex, más, déjame te doy la cifra, 191,372,000 pesos. Un contrato para procesar leche que nunca lograron entregar, pero esto generó, Luis, 6.7 millones de pesos como moches ordenados justamente por este hombre, por Ricardo José Lambretón, y que se los entregaba a su ahora ex socio, Alejandro Puente, le llegó a entregar en 3 ocasiones hasta 6.7 millones de pesos a Ricardo Lambretón para entregárselos a Gavira en su domicilio. Pero esto lo dice Luis, déjame dejarlo hasta aquí. Y esto no es que haya dado una entrevista, fue en una audiencia ante un juez, porque estaba en la cárcel Lambretón, acepta ser testigo y declara en contra de su socio Alejandro Puente. Ya hay datos. A ver, porque está súper enredado el tema y lo sé. O sea, yo le recomiendo ahí que le eche un ojo a la primera de Reforma de antier y de ayer en particular, y a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en torno a todo este asunto de la estafa lechera. Corrígeme si me equivoco, vamos por partes. Vamos a calmar. Vamos a calmarnos, vamos por partes. Alejandro Puente, el tipo tiene antecedentes de corrupción. Sí, tú le detectaste que por ahí lo querían meter al bote. Está amparado. Le ha visto la cara a medio mundo. Al parecer también. Un tipo así en donde impresentable, dentro de los empresarios impresentable. Ahí está. Este cuate Alejandro Puente es súper cuate de el dueño de Movimiento Ciudadano, que se llama Dante Delgado. Ok. Alejandro Puente se metió a la porquería de Segalmex, entendemos bien ahí, ¿no? Es correcto. Después de pelearse con medio mundo, logra obtener un contrato por hasta casi 192 millones de pesos. Por 192 millones. Vamos a dejar 190 millones. 190 millones de pesos. Y que no entrega. Ajá, y que no cumple. Que Segalmex le da, pero para que le dieran el contrato, entiendo. 6.7. El cuate mandaba a Lambretón, que es que hasta tiene nombre de que le estaban viendo la cara al pobre hombre. Luis. Pues sí tiene nombre de güey. O sea, ¿quién va a ser el que manipula? Lambretón. Porque sí lo manipula. Sí lo manipula. Conforme a sus declaraciones de Lambretón. A ver, había una manipulación por parte de Puente. Lambretón es en todo este asunto el tipo que era el correveidile, el que terminan como prestanombres, el que terminan fregando por todos lados. Lambretón conoce a Puente. Porque acepta ser testigo protegido. Sí, claro, porque estaba en el bote. Perdón, Luis, que también te interrumpa. Sí. Y esto es lo importante, porque él decide ser testigo colaborador y por primera vez, creo, la fiscalía está teniendo en mucho tiempo un testigo protegido que sí esté dando datos bajo esta premisa. Lo vi, me consta, estuve ahí. Claro, Lambretón, que lo vio, le consta y estuvo ahí, corrígeme, iba a la Condesa. Es correcto. Veía a Puente le daba dinero. En 3 ocasiones, por lo menos. Ajá, en la Condesa tenía ahí su oficina. Una oficinita, ahí le daba lana.
para sumar un total de 6.7 millones ¿En efectivo? en 3 entregas, y le iba a dejar a Whisky Lucan, si no me equivoco, a René Gavira, la lana. René Gavira era el funcionario que daba estos contratos. Exactamente, brincándose todos los controles dentro de Segalmex. Al que atoraron fue Alain Breton. Lo agarraron. Y para salir se puso a cantar. Cosa que estamos cantando ahorita también. O sea, ahorita estamos tocando ese coro que Lambretón en algún momento dijo y que nos está contando todo el chisme. René Gavira tiene orden de aprehensión, pero está prófugo, ¿no? Está fugado. Sí, señor. ¿Y Puente? Entiendo que está amparado. Y para que estés amparado es porque tienes la preocupación de que haya una orden de aprehensión. Insisto, no lo puedo confirmar, pero lo primero que me brinco en mis sistemas es que estaba amparado. Pero ahí te va otro Porque dato. a Puente le dimos 190 millones de pesos, y ahí sí digo le dimos, porque es tu lana, mi lana, es correcto, la lana de todos, de usted que nos está y escuchando, no solo es nuestra lana, de los Luis, impuestos, 190 millones. Y además es dinero que estaba, son recursos tuyos, míos y de todo nuestro amable auditorio, es dinero que estaba destinado para otorgar alimentos a las personas menos favorecidas. Eso es no Dirían tener por ahí, abuela. Métete con quien quieras, pero no te metas con la gente que de verdad... No, pues, primero los pobres. No robes de entrada. Primero Déjame los citar al pobres. presidente. No hay que robar. Claro. Pero estamos viendo que este caso de... que el único que ha aceptado el señor presidente, el único caso de corrupción dentro de su administración, ya trae aparejada la participación de empresarios. Puente. Ya tenemos que empezar a hablar cómo es que un empresario puede coadyuvar en el fraude, en el acto de corrupción de mayor envergadura en la historia de México. Pero espérate, Luis, a nuestro auditorio también le va a interesar esto. Parte de las declaraciones de Alain Breton, derivado de eso, se arroja un dato que me parece muy interesante, muy interesante. Menciona a un abogado, los malditos abogados, Luis. Menciona a un abogado que en una reunión le dijo a Puente que iba a tener que tenían tanto dinero, tanto flujo, ¿perdón? Sí. Que necesitaban prácticamente necesitas lavar el dinero. Un abogado de nombre Domenico Lozano. Y sí, su nombre aparece en no voy a mencionar la foto que está utilizando Reforma, pero es un abogado que supuestamente, que sí tiene contratos. Si ustedes buscan su nombre, les va a aparecer un contrato por parte de Segalmex, que supuestamente fue parte de un equipo de abogados contratados para suplir al equipo jurídico de Segalmex, y que fueron los que elaboraron todos estos contratos. Pero este señor Lambretón dice, además me presentaron a este abogado, Domenico, que le recomendó a Puente lavar el dinero a través de obras de arte. Y insisto, lo que he podido ver es Domenico Lozano, si estoy bien, es un abogado oaxaqueño, y yo no puedo evitar, mi mente no puede evitar brincar hacia Oaxaca y porque ahí nacieron las redes factureras. Sí, ¿no? claro. Y inevitablemente a esto es a lo que se está enfrentando también la oposición. Movimiento Ciudadano ya tiene en mi mente, ya está vinculado. Sí, claro. Con todo lo malo que ha salido en Oaxaca en materia de impuestos. Ahora, ¿por qué tienes a Movimiento Ciudadano ahí? Hay varios temas. Uno, Alejandro Puente tiene negocios de propaganda con algunas de sus empresas con Movimiento Ciudadano. Es correcto. O sea, el Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Eso, todo eso propaganda, todo eso tiene que ver por ahí de alguna forma con ciertas empresas en propaganda, en difusión, lo que usted quiera, con Alejandro Puente. Otra, la hija de Alejandro Puente, que es Alejandra Puente, está en estos momentos como secretaria de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano. Y representante, ¿no?, del gobierno de Fosfo. Y representante del gobierno, fue y ahora está como actual secretaria de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano. Ahorita vamos con la otra. Alejandra Puente, es muy interesante porque ayer la defendió Movimiento Ciudadano, si no me equivoco, Jorge Álvarez Maínez, que inclusive fue su cumpleaños. Ayer decía Álvarez Maínez, el cumpleaños de esta señora, de Alejandra Puente, y decía, bueno, pues ella no tiene la culpa de su papá.
O sea, entonces Ok. el papá sí está ahí. O sea, Entonces, el papá sí está metido en el entonces sí tema. está. Sí, o sea, nadie tiene la Entonces culpa del platiquemos papá. cómo es que esto va a afectar a Pero el Movimiento papá Ciudadano. tiene relación con Dante y tiene relación bien profunda con y que Movimiento entiendo Ciudadano, que fue claro. y también fue, Luis, Ajá. candidato a diputado, creo, por Movimiento Ciudadano. Ahora, tú me dices de la actual representante del gobierno de Nuevo León en la Ciudad de México, ella es Pilar Lozano McDonald. Pilar Lozano, fíjate nada más cómo está de enredado este asunto y es un poco complicado describirlo en radio, por eso le decimos, échele un ojo a la investigación, ya sea en Reforma o en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque Pilar Lozano es la hija de Manuel Lozano Jiménez, y ese quién es, fue director de comercialización de Liconza, filial de Segalmex. A este lo detuvieron en junio, Manuel Lozano Jiménez, está preso, está detenido. La hija, Pilar Lozano, que es la actual representante de MC en la Ciudad de México, de acuerdo a lo publicado por Reforma, también está conectada a Puente. ¿Por qué? Porque tiene un hijo con ella. Tiene un hijo con Pilar Lozano. Entonces, todos los caminos, querido Salvador, te llevan al mismo fin, Alejandro Puente. Y mancha ahora a un partido político. Porque el partido se quiso manchar, que no diga que no sabe con quién estaba haciendo negocios. Que ha dicho que ni a la esquina con el PRI, porque los del PRI son rateros. Que ni a la esquina con Morena, porque Morena está destruyendo el país. Pero a la cama con MC, a la cama con Puente. Tendieron puentes. Perdón, pero tendieron puentes con a la la cama corrupción. con Puente. Y fíjate, Luis, para terminar de entender el perfil de Puente o la esencia de este acto de corrupción empresarial, siempre hay las asociaciones empresariales y de gobierno, Sí. ¿dónde truena la relación entre Puente y Lambretón? ¿Dónde? Se quedan sin contratos. ¿Por qué? Porque, Pues sí. porque truenan a Gavira, porque por fin ya deciden lo detienen. deciden irse en contra de él, Ajá. truenan los contratos, pero luego Puente presiona, ordena, intimida a Lambretón para que abra cuentas en Estados Unidos y se lo lleva. Y lo obliga a que le devuelva las acciones de las empresas con las que operaron. Lo obliga a que le devuelva las acciones. Gangsteril, Luis. No, pues, cañón. Es la palabra que traigo en la cabeza. Entonces, cuando nuestra audiencia vea a un empresario vinculado con un partido político, sin importar si es de Morena, si es del PRI, si es del PAN, del PRD o de Movimiento Ciudadano, pues piénsenlo dos veces antes de hacer negocios. Un empresario que hace negocios con un partido político, inevitablemente, pues hay algo que necesita mayor análisis. Y si vamos a Es estas, Luis, impoluto también. A lo mejor nadie es impoluto, pero oye, cuando ves esa cola, cuando ves todo el antecedente que traes, está cañón. Luis, entonces hay que entender esto. Los partidos políticos, claro que tienen recursos por parte del Instituto Nacional Electoral, pero ese es dinero, como me decía un querido amigo de la comunidad, ese es dinero kosher. Viene del INE. Pero hay otro apartado de dinero que los partidos y los políticos necesitan sí o sí, y es dinero que no pueda ser fiscalizado. Ahí es donde entran los empresarios que no trabajan de la manera correcta. Y Luis, déjame intentar cerrar, porque no sé cómo vamos de tiempo. Ya casi. Ya casi. Si las cosas son, si la investigación con Segalmex y contra Alejandro Puente son como Reforma dice, yo no digo nada. No, como mexicanos. Yo nada más analizo. Mexicanos contra la corrupción y Reforma, yo nada más estoy analizando. Habría que preguntarnos si efectivamente hay una carpeta de investigación contra Alejandro Puente y a ver cuántas más se le van a acumular por esto, a ver si van a empezar a salir empresarios. Claro. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la unidad de inteligencia financiera? Porque estamos hablando posiblemente, incluso aquí, de temas factureros. ¿Y dónde está la Procu Fiscal? ¿Dónde están todas las instancias de gobierno investigando bien esto? Y nadie hace nada. Salvador Mejía, tus redes. Cualquier cosa, mi querido Luis, @smejía, estamos a la orden. Muchísimas gracias, Salvador. Un poco enredado el asunto por tantos nombres, lo sé. Ahorita le posteo ahí en nuestras redes sociales el link para que pueda usted entrar a la página de la primera investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y las otras que fueron las primeras planas del diario Reforma, que ha tomado este tema y que nos ha llamado mucho la atención, la verdad. Todos los caminos, casi todos los caminos te conducen a Alejandro Puente.
Manuel Lozano Jiménez, detenido en Argentina, seguramente pues va a terminar cantando por Puente, ¿no? Contra Puente. Y tiene a Lambretón con todo lo que ha dicho contra Alejandro Puente. Y cuando agarren a René Gavira, pues seguramente también va a cantar contra Alejandro Puente. Son 192 millones de pesos comprobados por lo que dice ahí el testigo que le dimos a una empresa de un tipo que tiene un antecedente de corrupción brutal. ¿Y dónde quedó?